Bueno, ¿pudieron leer la guía de hoy? ¿Saben de qué se trata el laboratorio? Sí, profe. ¿Quién me lo cuenta? ¿Quién dijo sí, profe? Yo, ¿Qué es primero. lo que, qué es lo que tenemos que hacer hoy entonces? Tenemos que hacer una, sobre todo electrostática. Vamos a raspar, vamos a generar fricción, por lo que vi. Y hay un programa también que vamos a... Ah, la parte del anexo, sí. Esa me Leí el anexo, no sé si claro, leí el anexo y Ujú. saqué Claro, los... pero la guía de laboratorio la leyeron. Hay, hay, hay una carpeta donde están los problemas, hay una carpeta que está, está la carpeta de problemas y la carpeta de laboratorios. Ahí está la guía. Esa guía tiene un montón de explicaciones y demás. Después, cada vez que se da un tema, se agregan como la solución, como si hubiésemos hecho el laboratorio. Ujú. Que se basa un poco en la guía, pero no está la guía completa siempre. Porque la guía por ahí tiene una introducción teórica y bueno, esas cosas se saltean, se pone solamente la parte de de lo que sería la pregunta y el resultado que le corresponde. ¿Sí? Entonces, ustedes deberían leer la guía para ver bien qué preguntas son las que se hacen o cuál es el tema que nos toca y por qué estamos respondiendo o obteniendo los resultados que aparecen eh, después así como resultado de laboratorio. Uh-huh. Bien. Entonces, entramos en lo que sería el tema 2 del laboratorio, la experiencia 2 y después, bueno, la experiencia 2 anexo son esas prácticas con programas, con software. Uh-huh. Bien. Eh, entonces, la primera parte del laboratorio, ¿sí? Pide hacer esto que estoy marcando, uh-huh, que podemos más o menos hacerlo en casa, ¿sí? Pero no, es difícil que tengamos barras de vidrio o varillitas de vidrio o algo que se le parezca como para hacer la parte que tiene que ver con interactuar con vidrio. Y además es medio peligroso si vamos a utilizar pedazos de vidrio roto o cosas por el estilo, porque uno se puede cortar, o sea que mejor no esa parte. Las de plástico las podemos simular con una virome, una tipo Bic, a la cual le sacamos el cartucho para que esté más liviana y poner en interacción dos de esas viromes se puede más o menos hacer. Otra cosa que se puede hacer parecida a lo que nos pide acá es cargar eléctricamente un peine o una virome frotándola contra el pelo. No sé si ustedes hicieron, siendo chicos, el tema de romper una hoja de papel, dejar los papelitos chiquitos de más o menos 5 milímetros por 5 milímetros, así repartidos sobre una mesa, y después de frotar un peine así varias veces como quien se peina mucho, o frotarlo contra un suéter de lana o algo así, ponerlo sobre los papelitos y uno ve cómo se pegan los papelitos al peine. Uh-huh. Bien. Si quieren hacerlo con la virome, nosotros en el laboratorio, después cuando vean, acá no se ve demasiado bien, pero en la foto, pero si agrandamos un poco, ahí se ve un soporte, uh-huh, que es como una chapita de metal
con un tubito, y ese tubito entra o va por afuera de una aguja que tiene una base más o menos pesada. Entonces, eso está vertical, la aguja, sobre la mesa, y el soporte puede girar sobre esa aguja. No se pone así como está en esta foto, que hay dos barritas de vidrio, cada una sobre su pivot. No, una barrita de vidrio va en el pivot y la otra la manejamos con la mano y la acercamos a la parte de la barrita de vidrio que hemos frotado. Entonces, barrita de vidrio o de plástico, lo que sea. Ponemos sobre el pivot la barrita de plástico. Como es difícil que vayamos a tener un pivot de estos en casa, lo que podemos tratar para simular es utilizar un hilo de coser, mejor sintético que los de algodón, porque los de algodón se humedecen y por ahí no funcionan tan bien. Pero bueno, la idea sería agarrar la virome desde el centro, que quede lo más equilibrada posible, y colgarla de algún lado. Entonces frotamos uno de los lados, la volvemos a soltar, dejamos que se quede quieta, agarramos otra virome, frotamos una punta y tratamos de poner en interacción la punta de una virome con la punta de la otra. Ese sería algo parecido a lo que hacemos en el laboratorio. En el laboratorio la tarea, y lo que después se explica que obtuvimos haciéndola, y que es lo que ustedes tienen que considerar, es frotar la barra de plástico, la barra de vidrio con el trapo de seda. Poner una barra de vidrio en el pivot, en el soporte, y acercarle el trapo de seda. Agarrar otra barra de vidrio y frotarla con el trapo de seda. Acercar una barra de vidrio a la otra. ¿Qué es lo que sucede? Cuando acercamos el trapo, la barra de vidrio se acerca al trapo. Cuando acercamos vidrio contra vidrio, las barras de vidrio se tratan de separar. Repetimos esto mismo con las barras de plástico y un trapo de lana. Y por último, dejamos la barra de vidrio frotada con un trapo de seda en el pivot y frotamos una barra de plástico con el trapo de lana y vemos qué pasa con esas dos. Y vamos a notar que se acercan, o sea que las cargas que quedan en la barra de vidrio son de distinto signo que las que quedan en la barra de plástico. Las que quedan en el trapo de seda son de distinto signo que las de la barra de vidrio. Las que quedan en el trapo de lana son de distinto signo plástico. Las que quedan en el la barra de vidrio son del mismo signo que las que quedan en otra barra de vidrio. Y las que quedan en la barra de plástico son del mismo signo que las que quedan en otra barra de plástico. Todas esas combinaciones tenemos que explicar lo que deberíamos haber visto o lo que vieron los que hicieron y cuentan acá en el laboratorio, y justificarlo en el que existen cargas que son de dos signos, que cuando se carga por frotamiento, los dos elementos que se frotaron quedan con cargas de signo contrario, y que si son elementos del mismo tipo, al frotarlos con el mismo tipo de material van a quedar con cargas del mismo signo. Bien. La segunda parte de ese primer punto es también cargar por frotamiento, pero después aprovechar un fenómeno que se llama inducción y cargar a través de esto un conductor metálico. Este que está acá sería el conductor metálico, tiene un soporte aislante y el procedimiento para cargarlo es frotar con algo parecido a lana una cosa parecida al plástico, que es telgopor. Este telgopor va a quedar cargado. Sobre la parte que hemos frotado y que ha quedado cargado, apoyamos el conductor
sosteniéndolo por el mango aislante. Y lo que sucede, si ven la guía, que aparece un plano, que es el plano que acabamos de cargar, lo que sería el telgopor, aparece con cargas. Cuando acercamos el conductor metálico, en el metal las cargas están libres, en los conductores las cargas están libres. Como están libres, las que son de signo contrario a las que quedó cargado el plástico o el telgopor, van a acercarse a esas. Y las que son del mismo signo van a quedar sobrando del otro lado, se van a tratar de alejar. Después procedemos a tocar la parte opuesta a la que está tocando la plancha de telgopor, y de esa manera, al tocarla con el dedo, que nuestra mano tiene muchísima más capacidad de tomar cargas, y además estamos conectados a tierra por cualquier otro camino, cualquier cosa que estemos tocando dentro del laboratorio, o sea que todavía tenemos mucha más capacidad para recibir cargas, no llevamos esas cargas que están sobrando en la parte superior del disco. De esa manera, el disco queda cargado con cargas del signo opuesto a las que tenía el telgopor. Y después hacemos un par de experiencias con ese disco cargado. Las acercamos, el disco cargado se llama electróforo de Volt. El sistema este de carga. Y el elemento que vamos a utilizar para mirar las cargas se llama electroscopio. El electroscopio tiene una barrita de metal fija y otra barrita de metal móvil. Esta barrita de metal fija está unida de manera, así con un conductor, a una esferita que tenemos acá arriba, y eso lo que nos permite es acercarle o entregarle cargas a la esferita. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Una vez que uno le entrega cargas a la esfera, por ejemplo, esas cargas se reparten en todo este conductor y toda la barrita móvil que está acá. Como esto va a quedar con cargas y la barrita móvil también, la barrita móvil se va a repeler de la barrita fija. Esta barrita está apenas con un poquito más de peso del lado de abajo que de arriba. Entonces, si bien tiende a tener esta posición por gravedad, en cuanto aparezca una fuerza electrostática se va a separar. ¿Sí? Si en lugar de dejarle cargas, le acercamos cargas, acá lo que va a suceder es que se van a inducir cargas de el signo contrario a los que tenemos en el conductor, pero para que se induzcan cargas en esto que estaba aislado y que tenía en principio carga cero, para que aparezcan cargas de un signo arriba, esas van a estar saliendo de los otros dos conductores o del resto del conductor. De manera que el resto del conductor queda todo cargado con el mismo signo opuesto al de las cargas que se van para acá arriba. Y eso hace que también se repelan. En este caso, estamos cargando el electroscopio por inducción. En realidad no lo estamos cargando, pero lo estamos desequilibrando o lo estamos polarizando. Se llama carga por inducción. Y acá lo estamos cargando por contacto. Entonces, bueno, lo que hay que contar es qué resultó de esta experiencia, qué es lo que se ve o qué se debería ver. Eso es lo que tienen que poner en el informe. Bueno, después tenemos la siguiente parte,
primero en la guía, no acá, no en esta guía con resultados, digamos, sino en la guía del laboratorio, viene toda la explicación de cómo funciona este equipo, que se llama electrómetro. Lo que tenemos nosotros en principio es estas dos jaulas conductoras, una interna y otra externa, que hacen como si fuese un capacitor, y a la cara externa de esta jaula, doble jaula de Faraday, vamos a conectar lo que sería la tierra del electrómetro, y a la jaula interna lo que sería el punto medio o el conductor del electrómetro. El electrómetro es un voltímetro, mide diferencia de potencial. En ese sentido, lo único que hace es medir diferencia de potencial. Lo que lo distingue de un voltímetro común, digital o analógico, es su resistencia de entrada. Tiene una resistencia de entrada como 10.000 veces más grande que la de un buen voltímetro o electrómetro digital. No electrómetro, perdón. Multímetro digital. ¿Sí? O sea, los tester tienen una resistencia interna en modo voltímetro del orden de 10 a la 10 ohms. Y un electrómetro tiene del orden de 10 a la 14 ohms de resistencia de entrada. ¿Por qué usamos entonces un electrómetro? Porque cualquier otra cosa que usemos para medir voltaje, lo que va a pasar es que se va a robar las cargas. Se las va a llevar y las va a conducir de un lado al otro. Si queremos mover la aguja, eso necesitamos una corriente que circule, y esa corriente que va a hacer, y van a ser cargas que vayan de la cara interna o de la jaula interna a la jaula externa. Y eso no puede pasar porque nos quedamos sin cargas. ¿Qué es lo que hace el electrómetro? El electrómetro tiene un circuito adentro que es el que hace generar la corriente que mueve la aguja. Y es una corriente proporcional al voltaje que mide, o al voltaje que ponemos entre sus dos extremos, digamos, entre sus puntas. Pero no circula corriente, no saca cargas del circuito que estamos midiendo o de aquello donde estemos colocando el electrómetro. Bueno, ese es el, digamos, para qué sirve o qué es lo que hace un electrómetro. En el caso del electrómetro este que tenemos nosotros. Profe, Sí, te escucho. si usamos un multímetro para medir eso mismo, no podríamos medir nada, ¿no es cierto? Claro, se va a cero porque es como si fuese un cortocircuito. ¿Cómo haces vos con la jaula esta? Bueno, ya vamos a ver, pero lo que hacemos nosotros es dejar cargas en la parte interna, en la jaulita interna, adentro de la jaula interna. Entonces nosotros ponemos o dejamos cargas ahí. ¿Y cómo hacemos para descargarlo? Y lo tocamos con la mano, tocamos las dos caras, la jaula interna y la externa, y nosotros estamos tocando tierra y las cargas se desaparecieron de las que estaban adentro, se fueron a nuestra mano, se equilibraron y listo, ya se fue. Bueno, con un voltímetro pasa lo mismo, ¿sí? Nosotros tenemos una resistencia más o menos, depende de si te pones mucha crema o no en las manos, pero tenemos una resistencia del orden de los 100 kiloohms. Un voltímetro tiene del orden de los 10 megohms a 10.000, o sea, 10 a la 10 ohms. Y un electrómetro tiene del orden de 10 a la 14. O sea, con un tester, con un multímetro, las cargas se pierden en el instrumento. Perfecto. Por eso usamos el electrómetro. Bien, el electrómetro tiene una perilla selectora que tiene marca los fondos de escala, 3 volts, 10 volts, 30 volts o 100 volts. Dos puntos para medir las baterías,
Cuando uno pone en B1 tiene que ver que se venga por acá, cuando pone en B2 tiene que ver que se viene por acá, o acá dice B1, B2. Si pasan de determinado punto para más arriba, es que están bien las baterías, si no hay que cambiar las baterías, pues se necesita de ese circuito electrónico que tiene esto adentro para poder medir. Y la fuente es las baterías que tienen. Este es un instrumento muy delicado, ya se ha roto muchas veces en el laboratorio, el profesor Hart lo repara, pero la idea es que no se rompa, entonces tiene esta posición que se llama zero lock. La posición zero lock lo que hace es un cortocircuito, es como si uno une estas dos puntas, pero acá adentro. Con eso lo que se consigue es que cuando uno manipula, si por ejemplo anda con suéter o se acaba de sacar el suéter y ha quedado cargado eléctricamente, no vaya a tener un potencial de más de 100 volts entre él y alguna otra cosa que vaya a romper el instrumento. Entonces, para eso uno siempre manipula el instrumento en la posición zero lock, que es una traba en cero, una traba en cortocircuito. Se puede aprovechar esa posición para ajustar el cero. Como esto es un instrumento muy sensible y tiene todo un circuito electrónico adentro, y la batería 1 puede ser un poquito más grande que la batería 2, o al revés, o vaya a saber qué, entonces cada vez que uno lo enciende tiene que hacer este cortocircuito interno y después ajustar para que la aguja quede bien así en el centro y no inclinada como está acá. Entonces, cada vez que uno cambia de posición el fondo de escala, tiene que repetir el procedimiento de hacer ese cortocircuito interno. ¿Dónde se coloca para medir? Acá, donde dice push to zero. Cuando está en esta posición, no está en cero, salvo que uno apriete el botón. Si uno presiona esta perilla, entonces vuelve a hacer el cortocircuito. Por ejemplo, si quiere cambiar la punta de lugar, por ahí en vez de ponerlo en cero, puede mantener apretado esto mientras cambia la punta de lugar. O si va a descargar la jaula, antes de tocarla, aprieta el botón de vuelta para no quemar el instrumento. Cuando uno usa el instrumento y una fuente, tiene que conectar el punto este de ground a lo que sería la tierra de la fuente o el negativo de la fuente. En este caso, que nosotros no vamos a usar una fuente, sino que vamos a usar unas plaquitas que vamos a frotar, no hace falta esa parte. Bueno, en la guía, les decía, está la explicación de todo esto. ¿Cómo funciona la jaula? Cuando uno pone uno de las puntas, la punta que sería la punta cortita, la que no es la tierra, a la jaula interna y el cable más largo a la jaula externa, lo que mide es la diferencia de potencial entre esas dos jaulas. ¿A qué se debe esa diferencia de potencial? A lo que uno haga dentro de la jaula interna. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, en este caso, ¿sí? Después la vamos a volver a usar la práctica que viene, esta jaula, es frotar unas plaquitas, que tenemos esta plaquita que tiene una chapita azul, que es de plástico, y esta otra que tiene una chapita blanca o un pedacito blanco de cuerina. Entonces frotamos la cuerina contra la chapita de plástico. Eso lo vamos a hacer varias veces. Lo primero que tenemos que hacer y asegurarnos de que nos salga bien es descargar las plaquitas. Para descargar las plaquitas lo que se hace es echar un poco de aliento. El grupo anterior me preguntó en el electrómetro cómo se descarga el electrómetro. El electrómetro se descarga con el dedo este punto.
Pero si no hacemos nada, puede ser que con el aire también se descargue. Cuanto más humedad haya, más fácil es que las cargas que uno tiene extras acá o en cualquier otro lado del conductor sean atrapadas por el agua, digamos, la molécula de agua. De las moléculas del aire, la de vapor de agua es la que más fácil se lleva cargas. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer nosotros con las plaquitas para asegurarnos de que estén sin carga es humedecer la palma de la mano y tocar con las plaquitas la palma de la mano. Entonces, en nuestra mano se van a quedar todas las cargas que tenían las plaquitas y las plaquitas van a quedar descargadas. Y después vamos a hacer varias combinaciones del efecto de usar estas plaquitas adentro de la jaula. Lo primero que vamos a hacer es descargar las plaquitas y probar con la plaquita descargada qué pasa si la meto adentro de la jaula chiquita, la jaula interna. Y lo que vamos a ver es que el electrómetro no se mueve. Agarramos la sacamos, agarramos la otra plaquita y la ponemos y vemos que el electrómetro no se mueve. Listo, suponemos que están descargadas, así que por eso no se mueve. Vamos a seguir viendo a ver que efectivamente esa sería una buena interpretación. Agarramos las dos plaquitas y las frotamos. Agarramos la plaquita azul y la ponemos adentro de la jaula. ¿Qué va a pasar? El electrómetro se mueve hacia menos 5 volts. Sacamos la plaquita azul y ponemos la plaquita blanca. ¿Qué pasó cuando sacamos la plaquita azul? Se volvió a 0. Metemos la plaquita blanca. ¿Qué pasa cuando ponemos la plaquita blanca? Sin tocar la jaula. Se va a más 5. Bueno, descargamos todo, volvemos a empezar, volvemos a frotar y ponemos la plaquita azul. Y tocamos con la parte de atrás, la parte negra de la plaquita, no donde está azul, sino del otro lado, que es conductora. Tocamos la parte de la jaula. ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a quedar una parte de la carga, o casi toda la carga que tenía la plaquita, en la jaula. Porque lo que vamos a ver es que cuando sacamos la plaquita azul, el electrómetro sigue estando en menos 5. Podemos ahora agarrar y poner la plaquita blanca y vemos que vuelve a 0. La sacamos, vuelve a menos 5. La sacamos y tocamos el fondo y se queda en 0. Perdón, la sacamos, la volvemos a poner y tocamos el fondo y se queda en 0. ¿Sí? Porque le dejamos las cargas que tenía la blanca. En realidad, a veces se descargan y entonces nosotros vemos que la tenemos, la dejamos adentro de la jaula y se va a menos 5 y después empieza a bajar y queda en menos 4, menos 3 y sigue bajando. Cuando hay mucha humedad en el ambiente, la práctica esta sale más o menos. Hay que creérsela. Y así virtual más todavía. Bien. Otra prueba que hacemos es, tenemos la jaula, la descargamos tocando con el dedo, si ha quedado cargada con alguno de los dos valores, menos 5 o más 5, depende de en qué etapa estemos. Descargamos las plaquitas, tenemos descargada la jaula, metemos una plaquita descargada, vemos que no pasa nada, la sacamos, metemos la otra, la sacamos, vemos que no pasó nada en ninguno de esos procedimientos, ponemos una, no pasa nada, ponemos la otra, no pasa nada, la frotamos adentro. ¿Qué pasa con el electrómetro? No vemos nada. Sacamos la azul, se va a más 5. La volvemos a colocar a 0. Sacamos la blanca a menos 5. Bien. Ese es el conjunto de pruebas que uno puede hacer con esto. Hay que ver cuáles serían y justificar esos resultados de lo que deberíamos ver. O sea, si nos da menos 5, ¿por qué nos dio menos 5? Y porque el plástico estaba cargado cuando lo frotamos por frotamiento. ¿Y por qué nos dio más 5 la blanca? Y porque se cargan más o menos con la misma cantidad de cargas, las que uno le quita al otro.
Entonces uno las tiene, el otro le falta. Bien. Esa sería la parte 2.2 de este laboratorio. Profe, un compañero de nuestro grupo se le salió, está pidiendo si lo puede aceptar, por favor. Y a ver, Era el que se llamaba Zulema. ajá, sí, lo que no veo es cómo hacerlo entrar, porque no lo veo acá pidiendo. No, no está, y normalmente cuando uno se sale y vuelve a entrar, te deja entrar. Si yo ya te autoricé, bueno, no lo veo, no está. Eh, bueno, si lo ven aparecer de vuelta, me avisan. La experiencia 2.3 tenemos hojas A4 o algo parecido a una hoja 4, pero en vez de ser de papel es de un conductor, una pintura como de carbón, ¿sí? El carbón es malo pero conductor al fin. Entonces, lo que nosotros hacemos es poner entre una pintura metálica que sí es buena conductora, o sea que todo este punto o toda este círculo, que representa un corte de la esfera, ahí escuché algo, ahí alguien pidió entrar y entró. Bien, sigamos. Como les decía, que representa el corte de esta esfera o la pintura así metálica en esta dirección que representa una flecha o una punta de flecha, o esta que sería como un corte de un plano. Y por último, una esfera con un punto, ¿sí? Acá tenemos un dipolo y el otro será esfera plano, punta plano y esfera punto. Nos dice que conectemos uno a la tierra o al cero de una fuente y el otro a 30 volts de la fuente. Y nos pide que encontremos las equipotenciales. ¿Cómo se hace eso? Se conecta a este punto o a la fuente el cable rojo del tester, perdón, el cable negro del tester, y con el cable rojo, con la punta roja, vamos buscando hasta encontrar 7. Entonces venimos desde acá, esto estaría 0, así que acá no va a ser 7, recorro todo para acá arriba, recorro todo para acá arriba, no voy a encontrar un 7, me corro un poco más cerca del 30, vuelvo a recorrer para arriba, uy, acá había un 7. Listo, marco una crucecita en una hoja de papel que tiene este mismo dibujo. ¿Sí? Mido sobre esto que dice que de acá me moví 3 centímetros para acá y 2 centímetros y medio para arriba o 2,4 para arriba. Bueno, marco ese punto en la hoja. Me corro al siguiente centímetro y vuelvo a recorrer la hoja hacia arriba hasta que encuentro el 7. Listo, voy a la hoja de papel y marco dónde encontré ese 7 y así sucesivamente. También puedo mirar en estas líneas hasta encontrar otros valores de 7 volts. En todos esos puntos que marqué para 7 volts, trazo una línea que los una y esa sería la equipotencial. Repito, por ejemplo, para 10, 15, 20 y 23 volts. Si tengo el 0 acá y el 30 acá, ¿dónde voy a encontrar el 15? Y sobre el eje 0. Esto está simétrico, el dipolo, bueno, el 15 volt va a estar simétrico. O sea, yo me tengo que asegurar que acá tenga los 30 volts. Si no tengo 30 volts, acá no voy a tener los 15. Profe, Sí. ¿y eso cómo lo dibujamos nosotros? Porque no vamos a
poder hacerlo como en el laboratorio. Y ustedes tienen ya el dibujo entregado acá. Lo que pueden hacer es tomar datos del dibujo que viene en esta guía de resolución. ¿Sí? Empiezan a tomar y dicen, bueno, a ver, este punto que corresponde a 5 volts está en el 1, 2, 3, 1. Una crucecita y entonces en su hoja ponen ese punto. En su hoja o en un Por gráfico. ejemplo, O en un el gráfico 15, sí. el de 15 volts no está justo en el eje Sí. Y, ¿eso estaría A mal? ver, O a ver, este no es el dipolo. Esto no es simétrico. Acá no te va a quedar ese eje de simetría como Sí, tenías en el dipolo. Ujú. Y O sea, eso lo tenemos que hacer con todos los, digamos, con los... Igual que lo haríamos en el laboratorio, a cada grupo le toca uno. En este caso a todos les ha tocado porque es lo que tenemos así disponible para facilitarles. Ujú. Bien, esa sería la primera parte. La segunda parte, ¿sí? Además de trazar las equipotenciales, dice determinación aproximada del campo, ya no del potencial, sino del campo, en un punto. En el punto, en este caso, sería el 2, 3. Dice que dibujen el vector E y que tracen la equipotencial que pasa por el punto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La primera tarea sería poner la punta del voltímetro en el punto 2, 3. Este sería el 0, 1, 2, 1, 2, 3. Ahí tomo el potencial. Después me voy corriendo. Sobre esta línea busco quién tiene el mismo potencial. Sobre esta línea busco quién tiene el mismo potencial. Sobre esta línea busco quién tiene el mismo potencial. Y lo mismo puedo hacer por acá y lo mismo abajo. Y encuentro la equipotencial que pasa por el punto de interés. Parte 2 sería de este ejercicio. Y la parte 1, que es dibujar el vector E, lo primero que tenemos que hacer es determinarlo aproximadamente. ¿Y cómo se hace eso? Y aprovechando el gradiente de potencial. Tomamos el potencial un poco arriba, por ejemplo 1 centímetro del punto de interés, 1 centímetro por debajo, 1 centímetro a la derecha, 1 centímetro a la izquierda. Tenemos en cuenta que este punto tiene una coordenada más grande que este, así que cuando hagamos en el denominador para sacar el gradiente x1 menos x2, me va a dar positivo. Y después, bueno, tendré que tener el valor del potencial acá y el valor del potencial acá para ver si me da positivo o negativo, lo mismo que arriba o abajo. Si tomo, por ejemplo, el punto 1 arriba, también voy a tener que la diferencia de posiciones me da positiva. Si en cambio tomo el primer punto de esta medición abajo, me va a dar esa diferencia negativa, obviamente. Bueno, una vez que tenemos eso, podemos calcular como una aproximación del gradiente usando las diferencias. Entonces, menos el gradiente de potencial es más o menos, aproximadamente, menos el cociente de estas diferencias. Entonces, bueno, hacemos eso y tenemos el valor de la coordenada X del campo y de la coordenada Y del campo. Profe, en esos también ocupamos los valores que están ahí, ¿verdad? Por supuesto. Salvo que tengan un laboratorio hecho de años anteriores y quieran usar ese. Bien. Bueno, ¿qué les iba a decir? Cuando uno hace esto, ¿sí? A veces se equivoca, si el X era más grande, más chico, divide directamente por 2, que son los 2 centímetros, o 0,02 metros,
y cosas por el estilo, y el campo termina apuntando para cualquier lado. ¿Cómo tiene que apuntar el campo bien? Y el campo bien tiene que apuntar hacia la carga negativa, ¿sí? Este es más 30, este es 0, tiene que apuntar hacia el 0, y tiene que ser perpendicular a la equipotencial. O sea que si yo me confundo y pongo en vez de el valor de EX en la dirección EY y el valor de EY en la EX, bueno, no va a ser perpendicular, va a quedar apuntando, no sé, así, menos perpendicular, digamos. ¿Sí? Entonces, así me doy cuenta cómo tiene que ser bien el campo y que las cuentas estas que yo saqué están bien hechas. Como un refuerzo que yo ya tengo que saber hacia dónde va el campo eléctrico y cómo es respecto de las equipotenciales. Obviamente, como conclusión, pueden poner que el campo eléctrico apunta hacia las cargas o hacia el menor potencial, hacia la carga negativa, y es perpendicular a la equipotencial. Bien. Y por último, lo que hacemos es una serie de experiencias y un reconocimiento de un generador casero, parecido a un generador electrostático de Van der Graaf. El generador de Van der Graaf, el funcionamiento que tiene es, tenemos un motor que hace girar una polea. Una cinta es movida por esa polea que gira, y hay otra polea libre arriba que le permite completar el giro. Abajo, esta cinta de plástico toca un peine que está conectado a tierra. Así que sí, por el rozamiento con el aire y eso se van pegando cargas eléctricas de un lado de la cinta, este peine las elimina. En la medida que sube se vuelve a cargar, y adentro de esta esfera metálica conductora hay otro peine que arrastra esas cargas que se le puedan haber pegado electrostáticamente a la cinta. Cuando tocan el peine ese está conectado a la cara interior de esta esfera conductora, y cuando nosotros tenemos un cascarón hueco y dejamos cargas, ¿qué hacen las cargas? Se van a la superficie externa. Entonces, ¿qué pasa con la superficie interna? Queda descargada y admite que le siga metiendo cargas. No va creciendo el potencial de la cara interna, no va creciendo las cargas en la cara interna, no hay nada que repela las cargas nuevas que yo le quiero poner. Entonces puedo seguir agregándole cargas. ¿Qué hacen esas cargas? Se van a la cara externa. Cada vez se acumulan más y se eleva el potencial de la cara externa de este cascarón. Con el casquete metálico uno puede llegar a alcanzar en buenas condiciones y con un equipo andando muy bien, del orden de 30 kilovolts. O sea, una diferencia de potencial bastante grande. Suficiente como para romper lo que se llama el dieléctrico del aire. O sea, la capacidad del aire de no dejar pasar cargas, de no dejar pasar electrones o de no ionizarse y dejar pasar cargas eléctricas. Entonces, cada tanto, el aire alrededor de este cascarón se rompe el dieléctrico y vemos saltar algunas chispas. ¿A dónde vemos saltar las chispas? A cosas que le acerquemos nosotros que admitan ese salto o que manden esas cargas eléctricas que reciben a tierra de vuelta y queden listas para recibir más cargas. Bien, ¿qué más se hacía con esto?
Bueno, se hace una serie de experimentos con esto, aprovechando esa gran diferencia de potencial. Se acerca una esfera que cuelga de un hilo, parecido a lo que les comenté que podíamos hacer con la virome, más fácil con la esferita esta, que con una virome lograr que se quede horizontal, pero ya verán ustedes si lo logran con la virome. O si la agarran desde 2 puntos más o menos cercanos y la sostienen de ahí, ¿sí? Le hacen como una pequeña cama a la virome y la sostienen después del hilo. O la agarran con una cinta, ¿cómo es que se llama? Una cinta scotch, un Sintex, como le dicen acá. Bien, entonces tenemos esa esferita que cuelga de un hilo, la vamos acercando al casquete metálico, y ¿qué es lo que sucede con la esferita? La esferita es no conductora, es una esferita de telgopor. Lo que va a pasar con las moléculas del telgopor es que se van a polarizar. Cuando se polaricen, la carga negativa, digamos la carga del signo opuesto al del cascarón, va a quedar cerca del casquete metálico, y la carga del mismo signo se va a tratar de alejar. Eso es lo que sucede con esos pequeños dipolitos que se van armando en la polarización de las moléculas de la esferita de no conductora. Como la parte que es de signo opuesto está más cerca al casquete, va a aparecer una fuerza que va a ser más grande para esa parte que es de signo opuesto que para la que es del mismo signo que está más lejos. Y eso va a hacer que la esferita se vaya acercando. Cuanto más se acerque, más fuerte es la fuerza, ¿sí? Crecen las dos, pero crece más la que está cerca. Y eso hace que la esferita no conductora se quede pegada. Entonces, nosotros teníamos una esferita por acá y se va a ir acercando y se va a quedar pegada. Y se va a quedar pegada, y si no tiramos mucho del piolín, se va a quedar ahí. Volvemos a hacer lo mismo, pero en vez de con una esferita no conductora, lo hacemos con una esfera conductora. Lo mismo pasa con la polarización, y lo mismo pasa con la fuerza, que es más grande la que está lejos. Hasta que el conductor o la esferita conductora toca el casquete. Cuando toca el casquete, se carga, porque es conductora. Y eso hace que tenga el mismo signo que el casquete. Y entonces aparece una fuerza repulsiva y se aleja. Después nosotros continuamos este procedimiento poniendo acá un disco metálico parecido al de cobre que vimos en el electróforo de Volta, pero un poco más grande y de otro material, un latón. Y cuando la esferita esta toca el latón, se descarga porque el latón está conectado a tierra. Como se descarga, porque está un poquito más alto, porque hace tipo péndulo cuando llega hasta el latón, y empieza a bajar, y con el impulso ese, más la fuerza que viene electrostática por la inducción que hace que se polarice de vuelta la esferita, se vuelve a acercar y tocar al casquete. Y cuando toca el casquete, se carga y aparece una fuerza de repulsión y se aleja y toca la chapa y el disco ese de latón, y vuelve a tocar la esfera y vuelve a tocar y hace así como un ping pong entre las dos cosas. Otra práctica que hacemos con esto es hacer saltar chispas hacia el disco ese que está conectado a tierra. Y vemos que si lo acercamos a esta parte chata, más redondeada, de lo que sería el casquete pseudoesférico,
Ajá, estas son dos partes de atrás de extinguidor soldadas. Si lo acercamos a esta parte, va a saltar una chispa más o menos grande y va a saltar otra chispa más o menos grande bastante esporádicamente. En cambio, si lo acercamos a un tornillo que está puesto acá arriba, un tornillito de bronce que aparece acá, van a saltar chispas chiquititas y muy seguidas. ¿Qué es lo que está sucediendo? En esta punta, digamos, la punta del tornillo, voy a tener lo que se llama el efecto de puntas. Si ustedes hicieron la guía de ejercicios, vieron que hay un ejercicio que tiene una esfera pequeña y una esfera de radio más grande, con distintas cargas, que se las une con un conductor en el que se dice que se puede despreciar la carga que queda en el conductor. La carga que tenía una y otra esfera se reparte a través del conductor de manera tal de que se forme una equipotencial. O sea, tanto lo que sería la esfera pequeña como la esfera grande tienen que quedar al mismo potencial. El tornillo este y esta parte de acá tienen que estar al mismo potencial. Pero para lograr eso, en el que tiene menor curvatura, el que sería más puntiagudo, más punta, la densidad de carga tiene que ser mayor. O sea que acá va a haber una densidad de carga más grande. El campo eléctrico es más grande y salta más fácil la chispa, se rompe más fácil el dieléctrico. Ese es uno de los efectos que se ve con esto. Otro efecto más que se ve con esto es el de un tubo fluorescente. El tubo fluorescente es un tubo que tiene un gas adentro y cuando se conecta en un circuito de encendido, aparece un calentamiento de unos electrodos que tiene adentro. Eso hace que se ionice el gas interior, y cuando se ioniza el gas interior, golpea contra las paredes que están pintadas con una pintura fluorescente. Esa pintura fluorescente es golpeada por estos iones y se ilumina. Lo que vemos acá es que acercamos una punta mientras lo sostenemos con la mano al tubo fluorescente, y las chispas que saltan desde el tornillo a los electrodos de la punta del tubo fluorescente hacen que se ionice el gas ese interior, y con el ritmo de las chispas que saltan vemos que las descargas eléctricas esas hacen que se ilumine, así con ese mismo ritmo, como con descargas, el tubo fluorescente. Desde la punta que estamos aplicando las cargas eléctricas hasta donde está nuestra mano, que vendría a ser algo así como una puesta a tierra, y los gases o los iones del gas que uno tiene adentro se terminan pegando al vidrio en la zona donde nosotros tenemos la mano, y ya no siguen llegando más lejos. Si corremos la mano más cerca o más lejos, vemos que ese punto de iluminación cambia. Y por último, la otra cosa que se hace es se ponen la puesta a tierra del peine de abajo a uno de dos electrodos o de dos piezas metálicas cilíndricas que están metidas en este recipiente que tiene un aceite no conductora. Y el tornillo se conecta a la otra. O sea que entre estas dos piezas, parecido al dibujito que teníamos arriba, aparece una diferencia de potencial, pero en este caso es del orden de los 10.000, 20.000, 30.000 voltios. Esos 10.000 voltios lo que van a hacer es que cuando nosotros echemos pasto, semillas de pasto acá adentro, esas semillas de pasto que flotan en el aceite, se van a polarizar
sus moléculas y van a terminar orientando las semillas en la misma dirección que el campo eléctrico en cada punto. Entonces vamos a tener como el dibujo de un dipolo, ¿sí?, entre estos dos extremos del dipolo, o entre estas dos cargas, ¿sí?, que tienen entre ellas una diferencia de potencial, o conjunto de cargas que tienen entre ellas una diferencia de potencial de 10.000 voltios. Ese sería sí. Eso lo podemos hacer en casero, por así decirlo. Te falta el generador de Van der Graaf. No vas a conseguir en tu casa 10.000 voltios. Ok. Uh-huh. El problema principal es ese. Todo el resto de las cosas uno las podría llegar a tener. El aceite que usamos acá es aceite de dirección hidráulica de autos, aunque ahora se utiliza la dirección eléctrica, pero todavía hay autos con dirección hidráulica. Entonces, bueno, esto utiliza ese aceite, o que tiene unas buenas características para lo que queremos hacer. Y semillas de pasto común. Estos dos son, ¿cómo es que se llama? Tubos o sí. Parecen tubos de... Sí, sí, tubos de herramientas, exactamente. Son tubos y, bueno, nada más, cables. El problema es que estos cables están conectados acá, que en este punto vos tenés los 10.000 volts. Entre este y este peine de abajo y la tierra del laboratorio, que está conectada al peine de abajo, que tiene 0, digamos. Entonces, bueno, eso no lo van a conseguir. Está bien. Ajá. Bueno, y eso sería todo. Y después las indicaciones del anexo 2. Que da unas páginas donde hay experimentos o posibles experimentos, y bueno, y sugiere qué hacer con cómo usarlos para hacer un par de pruebas. Igual una vez que estén en estas páginas, después pueden buscar más cosas. Uh-huh. Profe, sí, con el segundo ítem de este anexo, uh-huh, abre como si fuese un campo, una grilla con los voltajes y hay como cargas. uh-huh. Podríamos hacer, o sea, después, o sea, ustedes hacen esto que les pide acá y después hacen lo que quieren, jueguen lo que se les dé la gana. No, me refiero a que la experiencia, no sé qué número es, ahí me estoy fijando, la experiencia 2 creo que es, 2.3, experimento 2.3, sí. La experiencia 3, que nos hacen poner la carga en un campo, no la podemos poner acá, ¿no es cierto? No conozco la grilla esta. O sea, esto lo han subido hoy y no Básicamente es como si fuese una cuadrícula que uh-huh. tiene que podemos poner cargas. Ajá. Sí. Lo que pasa es que, bueno, que acá vos tenés cargas, tendrías, por ejemplo, que agarrar y poner esto así, y así para armar un plano. Uh-huh. Y ver qué pasa con un plano en lugar de un dipolo nada más, ¿sí? O sea, no sé si me siguen con lo que sería el plano. Más o menos. Sí, bueno, lo estoy haciendo rapidito, ¿no? Pero bueno, la idea es así, armar como un plano de este lado, si lo que les toca hacer o lo que quieren representar es un plano. Pero lo que no van a poder hacer es medir el voltaje. O sí. Dice voltaje ahí, por Claro, eso preguntaba. Por eso dice voltaje, pero lo que no tenemos es que nosotros no podemos ponerle voltaje acá, ni tenemos la grilla de distancias y eso.
creo. Acá tenemos una regla. O sea que podríamos tratar de simular 13 centímetros, pero no sé desde dónde. Tiene que estirar, profe, la Sí, punta. sí, sí. Lo que estaba viendo es cómo le pongo el 0, porque casi estos son 13 centímetros. Ven acá, o sea, lo que estamos haciendo nosotros es en 4 o 5 centímetros. Y lo que no sé es que tendríamos que mirar qué diferencia de potencial hay entre este punto y otro que yo pueda conseguir acá. Podrían llegar a tratar de simularlo. No estaba pensado para eso, aparentemente, este simulador. Pero sí la forma del campo eléctrico y la forma del potencial. Bueno, igual acá marca el potencial en rojo y este tiene muchas cargas, este tiene pocas. O sea, yo tendría que agarrar y agregar más cargas para armar la esfera acá. Pero bueno, si quieren pueden tratar de simularlo y tener así una equipotencial de una esfera y un plano, por ejemplo. Acá el color este rojo, este otro menos rojo, el negro, el azul oscuro, el azul un poco más claro y el azul bien claro. Eso representan, las líneas estas que lo rodean representan equipotenciales. ¿Sí? Después acá hay todo un rango, ¿no? de potencial y lo mismo acá. Profe, ahí en la actividad 3, en la 2.3, ¿tendríamos que agregar más información o qué es lo que deberíamos agregar? No. Lo que tienen es... vamos a volver a la guía. En la parte de la conclusión. Sí, ahí vuelvo a la guía con datos. Toman los datos de este gráfico y los trasladan a una hoja o a una cuadrícula que ustedes arman en la PC. Y trazan estos puntos y trazan estas curvas ahí. Sí. O sea, si tienen impresora lo pueden hacer a mano y si no lo hacen trasladando, toman puntos de cada una de estas curvas y los trasladan a una cuadrícula. ¿Sí? Sí, pero en la parte de la conclusión le pregunto. Y en la conclusión les acabo de decir, lo que tienen que decir es que en el dibujo este se parece un dipolo, pero está deformado, que cerca de que las equipotenciales están abiertas, por lo menos hasta donde llegamos a medir, que el campo eléctrico es perpendicular a su equipotencial y se dirige hacia las cargas negativas, que tomando menos el gradiente de potencial podemos estimar el campo eléctrico, ese tipo de cosas. Eso es la conclusión del ejercicio, digamos. Y después en algunas conclusiones generales describen en general lo que serían las leyes de la electrostática. Dice, existen cargas positivas y negativas, las positivas se repelen entre sí, se atrae una positiva con una negativa, las negativas se repelen entre sí, no sé, existen elementos para generar voltajes muy elevados, para medir cargas cuando son en muy pequeña cantidad por frotamiento, existen instrumentos específicos que aprovechan
como el electroscopio, el efecto de repulsión entre las cargas que se le agregan, o como el electrómetro, que utiliza un circuito electrónico para no tomar cargas de los sistemas que estamos midiendo. Eso así como conclusiones generales. ¿Sí? O sea, un resumen de lo que observaron en cada ejercicio. Ok, gracias. ¿Alguien que se haya agregado que no haya estado cuando tomé lista? Yo, profe. Brian Núñez. Núñez. Ujú. A ver, ¿dónde quedó la lista? Núñez ausente, Núñez presente. Bien. Gracias, profe. No sé si tienen alguna pregunta. Digamos, normalmente la explicación del laboratorio es media hora, como mucho. Pero bueno, acá les he contado más porque no lo van a hacer efectivamente, o van a usar datos de los que hicieron otros, entonces quise contarles más o menos qué es lo que verían si hubiesen estado en el laboratorio y qué son esos datos que nos están dando. De todas formas, fíjense que hemos estado más o menos 1 hora 10, porque estuvimos 10 minutos esperando que entren todos. La idea con estos 40 minutos que quedan a partir de las próximas clases es charlar si queda alguna duda respecto de la corrección de los informes. O sea, ustedes me mandaron en 4 grupos, no sé si alguno no se anotó, ya después o elige algún grupo y me avisa, o me avisa y lo agrego en algún grupo que tenga menos integrantes. Entonces, bueno, la idea sería, ustedes hoy me entregaron el laboratorio 1. Yo entre el fin de semana y el viernes que viene se los tendría que devolver. En esa devolución, yo ahora que esto va por escrito, no les voy a contar, les voy a escribir lo que veo que deberían corregir. Pero podría no quedar suficientemente claro, entonces lo que quede de la hora hasta hacer más o menos 2 horas de laboratorio, lo que quede de ese rato lo podemos usar para que los que están encargados de llevar adelante la parte del laboratorio, si bien lo hacen todos, ya sé que se juntan ustedes virtualmente para hacer los laboratorios entre todos, alguno va a guiar y se queda él o uno o dos y charlamos las dudas que quedan o las correcciones que habría que hacerle al laboratorio. Así que si no quedan más dudas hoy, quedan liberados. Profe, el trabajo había que entregarlo, o sea, un trabajo por grupo. O cada integrante tenía que entregar el trabajo. Un trabajo por grupo. Después, la consigna, la norma del laboratorio es que cada alumno tenga una copia del laboratorio, pero como ahora está haciendo todo virtual, yo diría que tenga cada uno un PDF, lo cual es bastante sencillo. Se los podría mandar yo mismo, sabiendo quiénes son los del grupo, tengo los mails, entonces le mando la carpeta terminada. Si es que ustedes cuando me lo mandan no lo mandan con copia a todos, que entonces yo lo contesto con copia a todos y listo. Así que la idea es un trabajo por grupo, o sea que yo tendré entre 3 y 4 trabajos. Supongo que ustedes son 20 y pico, promedio de 6 por grupo, son 4 grupos. Entonces voy a tener 4 trabajos y bueno, eso es lo que yo corrijo. Ustedes lo ven entre todos y ven qué observaciones les puse. A veces las observaciones son un pequeño error, que alguien se equivocó al hacer una cuenta,
o a veces es un tema que es un concepto importante que no se les ocurrió cuando lo hicieron y por ahí el error de uno es el error de más de uno, o sea, mejor lo comentan entre todos. Bueno, para eso sirven las clases de laboratorio, es un refuerzo de lo que son las clases de teoría con otra modalidad, sobre todo cuando es no virtual, digamos, con otra modalidad de aprendizaje que es haciendo, digamos. Y bueno, y en el hacer el informe, que es la última parte del laboratorio, uno también suele repasar la teoría para poder poner las conclusiones y entender qué fue lo que pasó. ¿Algo más? Entiendo. Gracias, profe. Profe, la entrega de este entonces el límite sería el viernes que viene. Exactamente. Perfecto. Ah, y una cosa más, yo, o sea, en el trabajo de nuestro grupo se lo envié el miércoles con el título borrador, porque no estaba Sí, seguro si estaba muy incompleto o no, solo aclararle eso que se lo envié el miércoles y dice borrador, pero es básicamente lo que hemos hecho. bien. O sea, podría quedar aprobado como borrador, decís vos. Claro, o sea, yo creo Sí, que por si estaba incompleto, pero no es que le hemos agregado algo nuevo, así que ajá, por si lo ve como borrador, que igual la entrega está. perfecto. Sí, sí, sí. O sea, se supone que la entrega es, entregan uno que ustedes consideran que está perfecto, salvo que tengan alguna duda y me la consultan al mail de que figura en la cátedra, digamos, al de la facultad. Me consultan ahí la duda o me avisan que tienen una duda y que la mandaron a porque lo miro más para corregir y esas cosas. No lo tengo siempre abierto. Y entonces, bueno, solucionamos esa duda para que puedan hacer el práctico. Y si no, bueno, no importa, lo entregan con la duda, anotan ahí, tenemos una duda sobre este punto, qué sé yo, cosa que me sea más fácil corregirlo porque ya sé que tienen duda y no veo qué hicieron acá. Y bueno, yo se los corrijo y se los devuelvo. Y el viernes, en todo caso, el viernes que corresponda, digamos, el siguiente a la siguiente entrega, o sea, el viernes que viene, yo voy a tener corregido que mandaste como borrador. Si veo algo, bueno, se los mando probablemente antes, pero si ustedes creen que hay algo que no entendieron de las correcciones que yo puse para hacer, me las consultan el viernes. A más tardar, digamos, porque el otro viernes sí o sí tienen que entregarme ya para la corrección definitiva. Profe, y en el caso de que un laboratorio esté mal, después las fechas de entrega de recuperatorios, ¿cómo serían? ¿O no hay No, recuperatorios? a ver, no suele estar mal, porque ya casi que la primer corrección yo les pongo lo que deberían haber dicho. Pero bueno, si alguno se vuelve a equivocar, debería estar desaprobado, pero yo no lo suelo hacer. Les vuelvo a decir, no, pónganmelo bien. Cosa de que el único motivo para desaprobar un laboratorio es no haber venido. Perfecto, profe. Y una última duda que quizás dijo, pero no presté atención, que en 2 semanas es el primer parcial y quería saber si los laboratorios entran en... Los parciales son ejercicios. Listo. En el final sí entra laboratorio. Sí, sí.
Bueno, mira, ahí primero que no deberían hacer tanta cuenta, porque lo que medimos es lo que medimos, ¿sí? Eso primero, o sea, medimos en alterna, medimos en continua. ¿Qué es lo que pasa efectivamente? Nosotros ahí tenemos 2 diodos, o sea que probablemente haya caída de potencial. No, está bien porque cada uno rectifica uno de los sentidos. Pero después hay una cosa que se llama valor efectivo, ¿sí? El voltímetro no mide en en la alterna el valor de la alterna, sino que mide qué trabajo o qué potencial de continua haría el mismo trabajo que podría hacer esta alterna, ¿sí? O sea, ahí hay un coeficiente que tiene que ver con el área bajo la curva de la senoidal de esa corriente alterna, ¿sí? O sea, eso por un lado. Después, por otro lado, hay un capacitor en la salida de continua, hay un filtro. Claro, hay un filtro porque si no lo que te quedaría no es una continua, sino unas saltitos. O sea, una senoidal detrás de otra, las dos en el mismo sentido, pero media senoidal detrás de otra. Ujú. Así que bueno, lo que es la fuente, andando en esta fuente en particular, que sí, efectivamente tiene un puente de diodos. Y creo que tiene un puente de diodos, podría llegar a tener hasta un solo diodo, digamos. Pero no, creo que tiene un puente de diodos. ¿Cómo? Claro, por eso, un puente de diodos son 4 diodos puestos de tal manera que eh, la senoidal pasa por un diodo en un sentido y no puede pasar por el otro, entonces pasa por otro de los diodos, de manera tal de que la unión serían las dos puntas de las salidas de la fuente, siempre tienen lo que sería el positivo en una de las puntas y el negativo en la otra punta. El hemiciclo positivo uno y el hemiciclo negativo el otro. Uh-huh. O sea, esos 4 diodos están conectados así. 2 a la alterna de fuente y los centros, o sea, lo que serían las uniones del diodo, a las salidas. Entonces el camino no se puede hacer por un diodo y el que le sigue, sino que hay que atravesar lo que sería lo que uno conecte a las salidas de la fuente, la carga. Entonces vos vas a tener la entrada, el hemiciclo positivo, pasa por un diodo, pasa por la carga, pasa por el diodo para volver y se va ¿cómo es que se llama? A la pared, al enchufe. Y cuando tenés el otro hemiciclo, en vez de pasar por ese primer diodo, el hemiciclo positivo está en lo que sería el otro cable de la pared, pero entonces pasa por el otro diodo. A ver, te puedo hacer un dibujito y pasártelo con la cámara. Ah, bien, bien. Bueno, eso. Y efectivamente lo que nosotros medimos con el voltímetro no es el pico a pico de la alterna ni nada de eso, sino que, no es el pico a pico de la alterna, sino que o el pico de la alterna, sino que lo que medimos es el valor eficaz de esa alterna, o sea, qué tensión de continua haría ese trabajo. Y yo seguramente cuando lo lea te lo voy a corregir.
Pero igual, digamos, o sea, lo que vos tendrías que poner ahí es, yo medí esto y medí esto. Nadie me dice cómo funciona esta fuente. O sea, vos sabés que tiene una salida continua, una salida alterna y tiene posiciones. En la posición 2, la continua hace tal cosa, la alterna hace tal cosa. Probablemente lo que te esté pasando es eso. Es que la alterna esté siendo corregida por un valor eficaz y además en el puente de diodos y en todo el circuito ese con el capacitor y demás haya alguna pérdida de voltaje y tengas un poco menos de amplitud de la que se podría conseguir con un circuito de control electrónico o algo así. De nada. Bueno, si no tienen ninguna otra consulta, voy a cortar la... No, profe. Bueno, Chao, profe. nos vemos el viernes que viene. Si no, profe. nada Chao, más. profe. Chao, chao. Perfecto, gracias. Profe, hasta luego. Nada, adiós.